Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Nos dice que un deslizador de 0,700 kilogramos sujeto al extremo de un resorte ideal con constante de fuerza K. Vamos a anotar las variables que tenemos. Tenemos la masa, 0,700 kilogramos, ideal con una constante de fuerza K. La constante de recuperación sería entonces 450 newtons sobre metro. Sufre un movimiento armónico simple con una amplitud de 0,05 metros. Entonces una amplitud de 0,05 metros. ¿Qué más tenemos? Entonces, la velocidad máxima del planeador. Entonces, para hallar la velocidad máxima vamos a usar la relación de energías. Entonces, la energía en movimiento armónico simple sería igual a la potencial, por lo general lo ponen U, más la cinética. Entonces, sabemos que la energía potencial en U es cero. ¿Por qué? Porque la energía potencial depende de la posición. Entonces, vamos a tener que en un movimiento armónico queda un péndulo. Entonces el péndulo se va a mover de derecha a izquierda siguiendo este recorrido. Entonces cuando tenemos este péndulo, cuando la bolita está a una mayor amplitud, o sea, está a su límite de amplitud de movimiento, entonces aquí, justo aquí, la velocidad va a ser igual a cero. Por el caso contrario, cuando la bolita va en la mitad del recorrido, esta velocidad va a ser máxima. ¿Y qué pasa cuando la bolita está al otro lado de la amplitud? Pues la velocidad va a ser igual a cero otra vez. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración va a ser máxima cuando se encuentra al máximo de la amplitud. Y aquí al otro lado también la aceleración va a ser máxima. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando la bolita llega al límite de su velocidad, nosotros vemos que la bolita para y se devuelve. Entonces al momento de devolverse, esa aceleración es lo que hace que se devuelva. Bueno, entonces sabemos que cuando la velocidad máxima, borré el dibujito, cuando su velocidad es máxima, su posición, aquí digamos está el eje coordenado, su posición en X es 0. En X es 0. Aquí tenemos otra posición en X, que no sé, digamos, pues sea 8 o otra posición. Aquí tenemos otra posición en X, que sea menos 8, digamos. Entonces así se mueve el objeto de entre 8 y menos 8, y cuando pasa en 0, pues su velocidad va a ser máxima. Entonces, como la energía potencial depende de la posición, y esta posición es 0, pues la energía potencial es 0. Cosa diferente que pasa con la energía cinética, que depende de la velocidad. Entonces la energía, vamos a reemplazarla de una vez. La energía del movimiento armónico simple sería 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Podemos simplificar esta parte
y nos dice que K, la amplitud al cuadrado, es igual a M, la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hallar acá? Nos están pidiendo la velocidad máxima, entonces tenemos que despejar V. Entonces es fácil. Nos queda V, nos queda K, A sobre M, sacamos la raíz de K al cuadrado sobre M, y ya podríamos reemplazarla o seguir simplificando, porque esta raíz se anula con el A porque está multiplicando. Entonces esta sale, queda la raíz de K sobre M. Entonces ya tenemos la velocidad máxima. La velocidad máxima sería entonces la amplitud, la tenemos. Raíz de la constante la tenemos. Sobre la masa la tenemos. Entonces esto nos daría 1,27 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos el punto A. Este es el A. Vamos con el B. El B nos dice, vamos a anotar aquí, primero, la velocidad máxima es 1,27 metros sobre segundo. Entonces dice el B, la velocidad del planeador cuando está en x igual a menos 0, listo. Entonces la posición sería menos 0,08 metros. Listo. Tenemos que hallar la velocidad en este punto. Entonces usaríamos otra vez una relación de energía. La energía es igual a la energía potencial más cinética. Reemplazaríamos de una vez. Esto es de K por la amplitud al cuadrado, igual a la energía potencial es 1/2 de K al cuadrado por X, la posición, más 1/2 más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Factorizando este 1/2 podemos cancelarlo. Nos quedaría que K, la amplitud al cuadrado, es igual a K al cuadrado de X al cuadrado más mv al cuadrado. Entonces volvemos a despejar v porque nos está pidiendo la velocidad máxima, no, la velocidad en este punto. Entonces v al cuadrado sería entonces k al cuadrado menos k al cuadrado x al cuadrado sobre m. Podemos sacar un factor común de k. Sacamos un factor común que sería k quedaría k al cuadrado menos bueno, tenemos la posición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Vamos a hacer otra vez análisis por energía. Energía potencial más la cinética.
Entonces, vamos a reemplazar esto de una vez. Esto sería un medio de la amplitud por K, amplitud al cuadrado, igual a un medio de K por X al cuadrado en la posición, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí podemos simplificar este un medio porque se puede factorizar este de aquí. Esto es más. Entonces quería A cuadrado de K igual a K X al cuadrado más M V al cuadrado. ¿Qué nos está pidiendo? La velocidad del planeador. Entonces despejamos V al cuadrado. Sería entonces A al cuadrado por K. Pasamos esto a restar. K X al cuadrado sobre M. Entonces esta parte quedaría factorizando esta K. Quedaría K multiplicando a al cuadrado menos X al cuadrado sobre M. Sacamos la raíz. Nos queda entonces la raíz de todo esto. Y si nos damos cuenta, todos esos datos los tenemos. Sería simplemente reemplazarlos. Entonces reemplazar. K tenemos que es 450. Factor de A 0,05 al cuadrado menos X, la posición que tenemos, menos 0,018, sí, al cuadrado también. Cerramos esta parte sobre la masa 0,700 y listo, ya tenemos la velocidad. Eso nos daría en la calculadora 1,347 metros sobre segundos. Entonces esta sería el punto B. Listo. La velocidad en el punto, no sé, en el punto, velocidad en P, pongamos, sería 1,347 metros sobre segundo. Listo, vamos a ver el inciso 3, la parte C. Listo, dice, sí, la magnitud de la aceleración máxima del planeador. Entonces, para hallar la aceleración máxima, nos acordamos de la grafiquita que hice del péndulo. Entonces la aceleración máxima está cuando la amplitud es máxima, ¿no? Entonces cuando X es máxima, al mismo tiempo la amplitud, o sea, X es la amplitud, entonces la aceleración será máxima. Y al mismo tiempo, en ese punto, que es el bordecito, la velocidad es cero. Entonces vamos a usar sumatoria de fuerzas para resolver este punto. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X será igual a la fuerza de spin la fuerza de spin sería entonces la masa por la aceleración, sí, la masa por la aceleración, si pongamos en un punto X,
No, sí, pongámoslo en un punto X. Entonces, la fuerza de spin es menos K por X igual a masa por aceleración en el punto X. Tenemos K, tenemos X, porque sabemos que el X está en el punto máximo, ¿no? Que la aceleración es cero. Tenemos la masa, entonces solo nos quedaría despejar la aceleración. Sería menos K por X sobre M, aceleración en X, sería entonces menos 450. Como estamos teniendo una aceleración máxima, eso quiere decir que no puede ser negativa porque es máxima. Por ¿cuánto era? La posición, que la posición máxima sería, ¿dónde está la amplitud? Ya, 0,05 sobre la masa listo. Entonces ya simplemente sería operar, teniendo en cuenta que nos da el positivo, sería 32, esto, 1428 sobre metros sobre segundo cuadrado. 32,1428. 32,1428. Listo, entonces este es el inciso C. Vamos a anotarlo. Aceleración en X será igual 32,10428 metros sobre segundo al cuadrado. Lo anoto porque no sé si más adelante vamos a tener que usar alguno de esos que ya acabamos de hallar. Entonces vamos al inciso D, dice la aceleración del planeador en X en ese punto. Aquí hallamos la aceleración máxima. Ok. Sí, aquí era la aceleración máxima porque tomamos toda la amplitud, ¿no? Como X igual a la amplitud. Pero aquí vamos a usar prácticamente lo mismo, solo que en el punto, y esta al no ser máxima, no va a tener el valor absoluto, va a estar multiplicado por, nos dicen un punto específico que es X menos 0,018 sobre la masa y listo. Era prácticamente lo mismo, solo reemplazar la posición porque nos lo está pidiendo. Esto sería en 11,571 metros sobre segundo al cuadrado. 11,571, listo. Entonces este sería el inciso D. La aceleración en un punto específico. No la anoté ya que, bueno, y dice la E, la energía mecánica total del planeador. Energía mecánica. Entonces tenemos que la energía sería igual. La energía mecánica en cualquier punto del movimiento sería entonces igual a E igual a un medio de la constante
por la amplitud al cuadrado. Aquí simplemente sería reemplazar. Tenemos un medio, tenemos K, medio, tenemos K, multiplicando, multiplicando, y tenemos la amplitud. Esto es un 4. Entonces esto nos daría 0,5625 joules. Son las unidades de energía. Estos son 6, 0,5625 joules. Listo, entonces este sería el E. Y listo, terminamos este ejercicio. Probando, bueno. Vamos a empezar entonces con nuestro segundo ejercicio. Vamos a ver, dice, cuando el desplazamiento de una masa unida a un resorte es la mitad de la amplitud, el desplazamiento es la mitad de la amplitud de su oscilación, ¿qué fracción de la energía de la masa es energía cinética? Listo. Entonces, bueno, ya tenemos aquí por definición que la amplitud, que la posición va a ser la mitad de la amplitud. Vamos a coger la ecuación de la energía cinética. No sé si... sí. La energía cinética, y tenemos que es un medio de la masa por la frecuencia, la velocidad angular, perdón, por la amplitud, esta es la misma amplitud, al cuadrado, menos x al cuadrado. Creo que esta ecuación no la hemos visto, pero sí es una variación de la energía cinética, que es lo que nos están pidiendo. Y esta sale de una demostración que, bueno, sería coger las energías, la energía cinética, reemplazar la velocidad con la derivada de la ecuación de onda que tenemos y simplificar. Pues no sé si la tengas clara o no, pero pues bueno, es esta. Entonces, tenemos la ecuación de energía cinética que depende de la amplitud, pero nos dice que esta amplitud es la mitad. Entonces, vamos a coger, vamos a aplicar eso. Aquí estaba bien, amplitud. Entonces esta posición es la amplitud, la mitad. Y esto está al cuadrado por este cuadrado. Listo. Simplificamos. Seguimos normalmente operando. Podemos sacar factor de a y distribuir este al cuadrado. Entonces nos quedaría a al cuadrado 1, sacamos este a, menos, sacamos este a al cuadrado. Entonces nos queda 1 sobre este cuadrado, se distribuyen los dos, queda 4. Podemos resolver esta fracción. Va a coger, están escribiendo, pero que supongo que esa parte del video la voy a cortar. Entonces 1 menos un cuarto nos quedaría 3 cuartos. Aquí sería que K por E sería un medio de la masa por la velocidad angular por la amplitud. Listo, entonces ya obteniendo esta ecuación, aplicaríamos la fricción total de la energía.
Entonces la fracción total de la energía es una ecuación que nos dice que KE sobre la energía total que tenemos aquí. Tenemos la energía total, que sería la ecuación de energía cinética, y KE, que tenemos que es esta parte de aquí. Entonces la fracción de energía total sería KE, un medio de la masa por la velocidad, lo mismo, sobre un medio de la masa, aceleración al cuadrado. Podemos cancelar esto, cancelar esto, cancelar esto, cancelar esto. Se cancelaría esto también. Finalmente nos quedaría, cancelaremos esto, esta es la amplitud, aquí puse aceleración, dije aceleración antes, aquí está la amplitud. Y nos quedaría finalmente que es 3/4. Listo. Esta sería la fracción total de la energía. Vamos con el tercer punto. Bueno, entonces tenemos, nos dice, un oscilador armónico simple consta de un bloque de 2 kilogramos de masa unido a un resorte de constante elástica de 100 newtons sobre metro. Entonces vamos a empezar escribiendo cada una de las. Aquí tenemos 2 kilogramos, tenemos de constante elástica 100 newtons sobre metro, de tiempo 1 segundo, de posición, cuando la posición y la velocidad del bloque son sí posición, 0,129 metros, y la velocidad sería 3,415 metros sobre segundos. Entonces, ¿cuál sería la amplitud de las oscilaciones? Vamos a usar las ecuaciones generales de la onda. Voy a poner esto acá. Vamos a empezar. Una onda tiene una posición, una amplitud, un coseno por una velocidad angular multiplicada por el tiempo más un desfase. Tenemos que la derivada de esto va a ser la velocidad. Entonces, la velocidad es el menos seno, sería menos la amplitud por W, porque derivamos la parte de afuera, que sería menos seno, y cuando derivamos lo de adentro, entonces nos quedaría solo W. W por T más el desfase. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos está pidiendo la amplitud de las oscilaciones. Y tenemos la velocidad y la posición. Entonces vamos a coger estas dos ecuaciones y vamos a dividirlas. Vamos a dividir la velocidad sobre la posición. Eso nos daría menos la amplitud. Voy a copiarlo. Menos la amplitud. ¿Qué pasó ahí? Ya. Sobre la posición. Entonces simplificamos. Nos quedaría que podemos cancelar la amplitud. Seno sobre coseno es una identidad que conocemos. Entonces nos quedaría que Wx, la velocidad sobre la posición, sería menos tangente. Aquí hay una W, no se me va a olvidar. W tangente de W
por el tiempo más el desfase. Listo. Entonces podemos seguir simplificando esto, podemos seguir despejando. Nuestro objetivo va a ser despejar esta parte, la parte del ángulo. Entonces vamos a poner WT más el ángulo sería igual a, pasamos esto, pasa a dividir. Entonces quedaría, y el tangente pasa como arco tangente. Entonces quedaría tangente a la menos 1 de este paso a dividir, pasa con el negativo, de V sobre menos X por W. Listo, entonces tenemos la velocidad y tenemos X, que es la posición, y la frecuencia, digo la velocidad angular, nos tocaría determinarla, pero nosotros conocemos una ecuación que sería que la velocidad angular sería la constante sobre la masa. Tenemos la masa y tenemos la constante sí. Simplemente sería reemplazarla ahí. Eso nos daría 7,07 radianes sobre segundo. Entonces sería WT más el ángulo igual a arco tangente, reemplazamos 3,415 sobre menos 0,129 por la velocidad angular 7 radianes. Listo. Entonces WT, o sea el ángulo con el que se desfasa la onda, sería ojo con la calculadora que tiene que estar en radianes, sería, ¿dónde está? Menos 1,31 radianes. Este sería el ángulo. Entonces aquí simplemente tendríamos que coger la ecuación de posición otra vez. Vamos a coger la posición. Es 0,129. Estoy cogiendo la ecuación de posición. La estoy reemplazando de una vez. La amplitud que no la conocemos. Tenemos el coseno de lo que está dentro, que es menos 31 radianes. Simplemente aquí sería despejar la amplitud, que sería esto sobre esto, 0,129 sobre el coseno, entonces nos daría 0,500 metros. Listo. Entonces ve la posición y la velocidad en los segundos cero. La velocidad angular y la amplitud. Listo. Entonces nos está pidiendo cuál es la amplitud de las oscilaciones ya. Y aquí creo que se equivocó el traductor. ¿Cuál fue la posición y la velocidad del bloque T sub 0? Listo. Entonces ve la posición. Tenemos que la ecuación de posición es esta, ¿no? Y tenemos también el ángulo de desfase. Porque W por el tiempo más el ángulo era 0,31 radianes. Aquí podemos despejar este angulito de desfase, que sería, entonces aquí tenemos W por T, sería 7, sería entonces menos 1,31, pasamos este a restar, 7,07, entonces este pequeño ángulo de desfase sería menos 8,38
radianes. Este pequeño ángulo de desfase lo podemos reemplazar aquí. Aquí conocemos la amplitud. Queremos hallar la posición, conocemos la amplitud. Vamos a borrar aquí. La amplitud la acabamos de hallar, 0,500 metros por el coseno de el ángulo entonces ya finalmente nos daría que la posición sería la multiplicación de esto, que a mí me da menos 0,25 104 metros. Listo. Esta sería la posición cuando el tiempo es 0. Y hay un punto C, que es la velocidad. Entonces la velocidad, cuando t es igual a 0, sería v menos 0,500 por la ecuación de velocidad por la frecuencia, la velocidad angular, 7,07 por el seno de lo mismo, menos 8,38. La multiplicación de esto, de todos estos tres, me daría entonces 3,0571 metros sobre segundo. Listo. Ahí están entonces el ejercicio 3. Bueno, aquí antes de seguir me di cuenta de que en este pedazo hallé la velocidad angular, pero aquí nos estaban pidiendo la frecuencia. Entonces me quedó ese pedazo ahí. Entonces la frecuencia, como ya tenemos la velocidad angular, sería entonces la velocidad angular sobre 2pi. La frecuencia, entonces en realidad sería 1,12 Hz. Esta sí sería la frecuencia. Aquí lo que yo hallé fue la velocidad angular, pero que nos hizo falta para hallar la frecuencia. Entonces finalmente, volviendo aquí, la rapidez sería entonces W por la raíz de 8. Sería entonces la raíz de 8 novenos por posición 0,200 al cuadrado. La rapidez sería entonces, esto es raíz de 50 por esto, sería entonces 1,33
metros sobre segundos. Tenemos la velocidad máxima y esta es la rapidez máxima. La rapidez máxima y la rapidez. Máxima y rapidez normal. Entonces tenemos F, nos falta G. Vamos a borrar ahora sí todo. Se nos llenó todo esto. Entonces tenemos la rapidez ya, nos falta G, que sería la aceleración del objeto cuando su posición es igual a un tercio del valor máximo. Entonces la aceleración sería igual a la velocidad angular por la posición. Nos está diciendo que su posición es un tercio. Entonces sería raíz de 50, pero esto está al cuadrado, entonces podríamos poner 50 nomás, sacando la raíz de una vez, por, entonces sería 0,2, que es la posición, sobre el tercio, nos daría igual a 3,33 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Listo, la aceleración, listo.